Hola Belén, ahora sí. Hombre, Que Dios. es que cosas del directo, esto si no pasa algo, Sí, es no lo que pasa, tienes. no pasa nada, ¿Qué no tal? pasa nada. Muy bien, muy bien. Aquí, de sábado por la tarde, qué mejor plan Muy que bien. este. Yo me Sobre todo acompañado. con sobre todo con esta lluvia. ¡Oh! Tengo mi acróstico. Ahora sí que es el mejor plan de sábado por la tarde. Tengo mi Ahora ya sí acróstico. que sí. Yo la mía, no sé si la estáis oyendo, es que está por aquí rondando vamos, mi perra, con los juguetes, con los puzzles, comiendo, la ha dado, se ha despertado, llevaba durmiendo toda la tarde y ahora ha amanecido de nuevo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, ¿vale? Estamos otro sábado más, la verdad que con estas jornadas ligeramente improvisadas, ligeramente, fue una idea un poco, ¿por qué no? Y he tenido la suerte de que se han unido, pues, grandes, grandes profesionales. Yo estoy súper contenta de que me Fíjate. dijeran que sí, 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 sí. O sea, es como que vamos, esto sí que quieres escuchar y decir, venga, sí, me uno, claro que sí, vamos a dar. Y pues hoy tenemos suerte de contar con Belén Montoya, que yo creo que sobra lo que pueda decir. Yo creo que todos los que estáis aquí la conocéis y si no la conocéis, no sé qué hacéis de vuestra vida. Ir ahora mismo a Exagerado. seguirla. Esto, no, es verdad, es verdad, es verdad, porque realmente eh, no solamente como veterinaria, y esto es así, esto es la realidad, no voy a decir nada que no sienta, sino que es que además como divulgadora, o sea, la manera de poder de hacer llegar la medicina felina, de llegar la veterinaria al final de esta manera, al final sí que a un público veterinario también, pero realmente yo creo que llegamos a mucho más Sí. y lo haces tan bien, ¿sabes? Lo haces tan sencillo, Gracias, de mujer. verdad, que de verdad que es una maravilla y es un placer, de verdad. Sobra decir que, bueno, es veterinaria, especialista en medicina felina, dilatada experiencia en medicina felina, tiene ahora su academia y sus cosas ahí online a tope para quien... Poco a poco Eh, vamos haciendo cositas. hombre, sí, sí, entonces los que seáis veterinarios, animaros a conocerlo, porque yo creo que es una manera de aprender de medicina felina de 10. O sea, yo creo que además lo tiene que poner súper sencillo, lo tiene que hacer todo como muy fácil, pese a lo complicado que das, porque encima son cosas complicadas. Por lo menos que a Intento mí me hacer parecen, eso. son cosas Simplificar, ¿no? complicadas, Simplificarlo. claro, hacer los conceptos guays. Y hoy vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me gusta mucho, y Sí, creo que me gusta mucho porque a raíz de al final de a lo que yo me dedico, que es el comportamiento, pues el sí, dolor va completamente intrincado en las cuestiones de siempre, comportamiento vaya. porque muchísimas veces, como tú nos explicarás ahora, pues en muchas ocasiones muchos problemas de comportamiento o bien son causa de algún problema médico, de algún problema que provoca dolor o se ve agravado por el dolor. Entonces, y sobra decir que a mayores como veterinarios, pues el saber cómo tratar el dolor en nuestros animales, en nuestros pacientes, es Efectivamente. imprescindible para garantizar su bienestar. Así que ahora sí, yo ya me voy a callar y te voy a dejar a No, ti. mujer, no, 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 no. Sí, sí, Esto, sí, sí, sí. esto tiene que ser un diálogo. Y aparte que es lo que decíamos, que justo hoy vamos a hablar un poco de qué tiene que ver, lo dices tú, qué implicaciones tiene a Sí, nivel etológico, ¿no? Que es de lo más, quizá de lo más interesante, ¿no? Por el tema del dolor sí, crónico que vamos a ver ahora. O sea, que realmente al final va a ser sí, algo complementario. siempre. El tema de la Que etología con la es lo bonito, medicina es guay. Así que es lo nada, bonito. pues nada, muchas gracias a ti, lo primero, que ya sabes que yo siempre me presto Sí, a eso todo es lo que verdad. sea, a todo lo que sea hablar, Eso es verdad. aquí hablar no hay problema. Así que muchas gracias por esto y sobre todo bueno, pues por haber pensado en mí en un tema que me encanta, que es el tema del control del dolor, que Sí. me gusta mucho y es algo, bueno, pues en una hora vamos a ver cómo hacemos que sea, pues eso, lo más claro posible y que tenga la gente, pues eso, una visión general de qué pueden hacer, ¿no? De Mm, cómo mejorar a esos pacientes con dolor crónico, sobre todo, que quizás es lo que más vamos a tratar, y cómo poder llegar a un diagnóstico temprano, ¿no? Cómo saber que nuestro paciente puede tener dolor sí. y cómo tratarlo. Entonces, bueno, quizás sí que es, bueno, vamos hablando un poco, yo voy comentando un poco, como digo yo, has preparado un pequeño esquema, luego
las preguntas que vayan saliendo, pues las vamos respondiendo y luego Sí. todo lo que quieras preguntar y tal, pues igual, me lo vas preguntando y lo vamos sacando. Entonces, bueno, efectivamente, a nivel comportamental, bueno, el dolor se supone que o sea, es algo que incide directamente en el bienestar de nuestro paciente, sea el dolor agudo, por así decirlo, que es el dolor pues que todos tenemos asociado pues, con un trauma, con una cirugía, con algo puntual, como el dolor crónico. Quizá el dolor crónico para mí es el que más repercusiones tiene a nivel de comportamiento, porque se ha visto que, así como el dolor agudo tiene un componente más lo que se llama dolor adaptativo, es decir, un dolor que tiene un beneficio, ¿no? Es pues, que no te sigas haciendo más daño, es decir, si te estás quemando o te estás metiendo la pata en angustio, que tú retires, ¿no?, esa extremidad, que retires lo que sea, ¿no? Y también la inflamación que se produce en el dolor agudo, es decir, pues después de una cirugía, después de una quemadura, después de un golpe, es una inflamación que se produce como consecuencia y también produce curación, ¿no? Produce una sanación de los tejidos, ¿no? A la vez todo tenemos claro que una vez que hacemos una cirugía o nuestro paciente se queja o nuestro paciente le hemos visto que se ha hecho daño, automáticamente lo tratamos, ¿no? Porque vemos, por así decirlo, el daño, ¿no? En cambio, el dolor crónico, el problema que tenemos es que se combina este dolor inflamatorio, esta inflamación, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en una patología como puede ser la gingivoestomatitis crónica, ¿no? Que es algo, pues, o la artrosis, ¿no? Que es algo muy así. Siempre vemos, pues, la inflamación, ¿no? La inflamación es como, ay, tengo que dar un antiinflamatorio y tengo que tratar, ¿no? ¿Vale? Pero el problema es que a este dolor adaptativo, a este dolor inflamatorio que intenta curar, se suma una cosa que se llama dolor maladaptativo, que ya es un dolor que produce cambios a nivel del sistema neurológico, ¿vale? Bien, porque está lesionando un nervio, ¿no? Puede ser una inflamación que lesiona un nervio, un dolor neuropático, o puede ser ya un cambio irreversible a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Que se producen modificaciones a nivel del sistema nervioso. Entonces, ese dolor maladaptativo, primero, tú no lo ves, me refiero, tú no estás viendo el sistema nervioso, no estás viendo nada, con lo cual es más difícil de centrarte. Y segundo, no tiene ningún beneficio. Así como el dolor adaptativo, el dolor, por así decirlo, agudo, el dolor inflamatorio, tiene como un beneficio, ¿no? Sobre la curación, el dolor adaptativo no. Está ahí para dar por saco, básicamente. Está ahí Sí, para molestar, ¿no? sí, 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 Y sí. el problema que tenemos con el dolor maladaptativo, que puede ser neuropático y funcional, es decir, puede haber un daño directo sobre el sistema nervioso o bien una modificación, es más complicado de reconocer, ¿vale? Y en el caso del gato, pues todavía más, porque, por ejemplo, en humanos pasa que el dolor crónico, por ejemplo, como puede ser un dolor de artrosis o un dolor de una neuropatía o un dolor de una caries, mismamente, uno lo manifiesta, pues, estar de mal humor, me duele, no tengo ganas de, o sea, dolor de cabeza, no tengo ganas de hacer nada. En el gato esto no se ve. Esto no se ve, me refiero, no se ve, el gato no te dice, oye, me encuentro mal, ¿no? El gato simplemente lo que produce son cambios de comportamiento. Entonces, hay como una serie de cambios que pueden ser, así decirlo, como comunes al dolor crónico, ¿no? Y otros que ya dependen un poco más de las patologías, ¿vale? Entonces, como comentaba, no es lo mismo el dolor agudo que uno está acostumbrado a ver al dolor crónico, que uno puede no ver la causa del dolor o puede no imaginarse que a ese paciente le duele, ¿vale? Entonces, todos tenemos en mente ciertas patologías, como hemos dicho, por ejemplo, la gingivoestomatitis crónica, ¿no? Que no solamente duele la inflamación, ¿no? Se producen cambios a nivel del sistema nervioso central que hace que tu paciente esté ya presente lo que llamamos hiperalgesia o alodinia. Hiperalgesia es que ya o sea, pues eso, va a comer y le molesta, ¿vale? O incluso estando tranquilamente descansando, de repente le da dolor, ¿vale? A cosas que no deberían doler, o sea, duelen, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues hace que el gato pues, coma cada vez menos, esté más incómodo, deje de interactuar con el propietario, o sea, disminuye su calidad de vida radicalmente. O sea que por eso tenemos que centrarnos en que no solamente la inflamación de la boca, por eso los corticoides, por ejemplo, por así decirlo, no son beneficiosos a largo plazo, son beneficiosos a corto plazo, pero no estás analgesiando. Otra patología, por ejemplo, que puede estar implicada en el dolor crónico es la artrosis, que es un poco la que más vamos a hablar hoy, me imagino. Sí. La cistitis idiopática, la cistitis intersticial, también es muy dolorosa.
en humanos que hay una patología muy similar sobre todo en mujeres, pues es muy molesta porque aparte yo he conocido chicas que lo tienen y te dicen que es que no se pasa con nada, que se tienen que tomar incluso opioides y lo pasan fatal. Bueno, qué decir de las neoplasias, todos los tumores, todas las neoplasias. Claro, Sí. ya no estamos hablando de una neoplasia a nivel un carcinoma escamosas, No, un sarcoma, puede ser linfoma, puede ser un tumor pulmonar, o sea, cualquiera. tumores que no vemos, efectivamente, Mm. tumores que no vemos. O sea, se nos olvida muchas veces, es como estamos muy centrados en la quimioterapia, en el que tal, y se nos olvida dar analgesia, ¿no? De hecho, Sí, para mí incluso las neoplasias, muchas veces los opioides, como la buprenorfina, no funcionan precisamente sí, porque quizá tenemos que ir un poquito más allá y sí. complementar con otro analgesia, ¿vale? Problemas dermatológicos crónicos, no sé, yo he visto gatos con lesiones de poratopia o con otras patologías, con unas extensiones de úlceras brutales, úlceras en las almohadillas, por ejemplo, que eso duele una barbaridad, Mm. y estaban así con su medicamento, con su antibiótico, con su antiinflamatorio, pero Sin sin analgesia. analgesia, ¿vale? Mm. Y luego también, bueno, pueden haber problemas oculares, también los problemas oculares también duelen, glaucoma, úlceras El corneales, que si tú glaucoma. lo tienes El ahí es algo glaucoma crónico, es... glaucoma duele. Por eso, de hecho, muchas veces se nuclea, no Mm. o sea, por nada, sino porque le deje de doler al gato Sí, ese sí. gustal, ese gusto, ¿no? Y también se ha visto que la neuropatía diabética, unos gatitos que tienen plantigradismo por diabetes, también pueden tener una sensación como de dolor crónico, sobre todo los que no se repiten, ¿vale? Entonces, bueno, esas patologías están asociadas. Luego, aunque ahí no está como, o sea, no está como reflejado, pero bueno, también sí que hay patologías como el dolor, hay una neuropatía en gatos que produce un dolor a nivel se llama síndrome de dolor orofacial felino, que Ujú. es muy poco frecuente habitualmente, pero son gatos pues eso, que no tienen lesiones a nivel de Están... la boca, no tienen lesiones, pero no pueden comer, no pueden hacer vida normal y no sabemos qué les pasa y simplemente es que tienen una neuropatía. Se sabe que hay una raza predispuesta que es el Burmese, pero bueno, yo también la he visto en gatos comunes Sí, y al final llegas allá por descarte porque no encuentras nada. ¿Sabes? Como tú vas quitando y el gato no come bien y todo normal. Entonces, bueno, para que veamos las repercusiones que tiene el dolor crónico, que el gato deja de comer, deja de hacer vida normal y tú no encuentras nada. O sea, no tiene o sea, a nivel claro. orgánico, a nivel analítico no hay nada, el dolor está ahí como, pues eso, ahí como acechando. Sí. Y por último también la hiperestesia, que la hiperestesia, si bien tiene como varias causas, ¿no? O sea, se puede ser un problema dermatológico, puede ser un problema neurológico, unas convulsiones parciales, también se considera que puede ser un proceso doloroso, se cree que Doloroso. puede haber una Mm. miositis asociada, porque lo han encontrado en gatos que han hecho biopsias de músculo, han encontrado Mm. una serie de cuerpos de inclusión a nivel muscular, creen que puede ser una miositis, con lo cual es doloroso. Por eso en la hiperestesia muchas veces la gabapentina funciona, porque lo que Funciona hace es bien. Mm. quitar ese dolor neuropático, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que estas patologías de que producen dolor crónico son las que más van a incidir en los cambios de comportamiento, quizá, ¿no? Es como Mm. el estrés agudo y el estrés crónico, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, Yo igual. creo que el estrés agudo es como algo beneficioso, te permite, pues eso, reaccionar a una situación, pero el estrés crónico, el estrés mantenido, al final tú no encuentras la causa, porque son a lo mejor muchas causas juntas, ¿no? O una Mm. situación que se ha perpetuado en el tiempo, pues con el dolor pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es una causa, sino que ya hay unas modificaciones en el sistema nervioso que hacen que ese gato esté mal, ¿no? Y es el que realmente es más perjudicial, ¿no? Porque como no se ve, cuesta diagnosticar, al final no se trata. No se Sí, trata yo creo que ese es el o principal problema, que muchas veces se obvia y en los gatos seguramente más por, digamos, su incapacidad. Su incapacidad no es incapacidad, es su naturaleza de no mostrar síntomas porque verdaderamente para ellos es completamente antinatural mostrar esa debilidad. Y eso y que además cuando estamos hablando de un dolor crónico, al final es un dolor al que el animal, entre muchas comillas, se acaba acostumbrando. Es decir, al final tiene que con vivir nosotros, con sí. él. Exactamente. Entonces, al final acaba siendo algo difícil de detectar, salvo
Salvo que ya empecemos a tener síntomas mucho más graves, como nos pasa muchas veces a los gatos, que ya Claro, yo creo que ya son sí, signos de sí. decir, Claro, de hecho, a por nivel, ejemplo, a lo que tú nivel comentas, físico, tema de dejo de comer o tal, y a nivel de comportamiento, de repente, estas agresividades redirigidas de decir, ¿qué le pasa al gato que se ha vuelto loco? E igual no es que se ha vuelto loco, o si es una zona concreta, una mutilación de alguna zona concreta, o etcétera, etcétera, que es un poco lo que podemos ver, lo que claro, suelo ver efectivamente, yo a lo cuando mejor me puede llega el llegar más comportamiento. por un Sí, problema a mí me llegan comportamental, igual que mutilados, mi a gato. mí me llegan mutilados, ¿sabes? Que es Claro, como, es que es Dios mío de horrible. mi vida, que es horrible porque es horrible, porque además muchas veces, de hecho tengo un caso muy reciente de que no voy a saber nunca, a mí ya me llegó literalmente mutilada con una caudectomía y nunca sabremos por qué la gata, nunca sabré por qué la gata empezó a morderse la cola y se dañó la cola tanto como para que tuvieran que hacer una caudectomía, Mm. pero a día de hoy tiene dolor crónico y tiene un dolor en esa zona y es asociada a la intervención. Lo que pasa es que, claro, estos casos O sea son que ha sido un poco las frustrantes. dos cosas, ¿no? Tenía dolor previo y ahora dolor Claro, crónico. no sabremos nunca, porque te digo, a mí ya me llegó cola cortada y es que no sabemos cómo hacerla parar, sospechamos de una hiperestesia, no es hiperestesia, Claro, por suerte, en el vale. fondo por suerte, pero, pero nunca sabremos, o sea, yo creo de estas cosas que dices tú, Dios mío, me encantaría poder mirar para atrás, rebobinar y mirar por qué empezó a hacerlo, por qué Claro, empezó muchas veces esto. no tenemos, Una muchas herida, veces no tenemos una, datos. porque ahora podemos tener muy claro que es por dolor, porque además en cuanto tratamos dolor, la gata está maravillosamente Mejoraba, ¿no? bien. Sí, sí, Claro. sí, de hecho a día Sí, de a hoy veces estamos también, todavía a en veces también proceso, lo que tú pero dices. Sí, a veces también lo que tú dices, a veces también es un poco, sobre todo en gatos cuando la patología es algo que vemos, alguna artrosis, lo que decía, o una gingivoestomatitis, una cistitis, siempre encuentras algo, ¿no? Pero claro, cuando son dolores, pues decimos hiperestesia o algún proceso de tipo neuropático que no tiene, que no, tú no tienes ninguna prueba diagnóstica, ¿no? Por así decirlo, a veces el diagnóstico es lo que dices tú, es la respuesta al tratamiento, son el ensayo sí, terapéutico con la analgesia, ¿no? También pasa en dermatología, muchas veces tienes un paciente con un cuadro dermatológico que sí, que a lo mejor tiene una atopia, ¿no? Y tú tratas con lo que corresponda, con su corticoides, con ciclosporina, con tratamiento posibilizante, ves que el gato mejora pero se estanca y de repente dices, oye, voy a ver si, y das analgesia y mejoras. O sea, realmente el gato tenía dolor, tenía a lo mejor hiperestesia asociada a la patología dermatológica, y claro, hasta que no tratas el dolor, el gato no deja de lamerse o de rascarse, efectivamente. A veces el ensayo terapéutico es también una herramienta diagnóstica. De hecho, bueno, eso es también lo que quería hablar un poco del tema, todo el tema de cómo valorar la respuesta al analgésico, que hay que cuantificarla, y eso. Y lo que tú decías, o sea, muchas veces, claro, muchas veces nos llegan ya con unos signos muy extremos, ¿no? Pues eso, lo que dices tú, gatos mutilados. Otras veces no es tan dramático, me refiero, no llega a tener, un signo físico, pero sí que son molestos para el propietario, como pueden ser, pues eso, defecar fuera de la bandeja, hacer pipí fuera de la sí, bandeja, ¿no? Ya cambios de comportamiento que no son a lo mejor una agresividad o algo tan desagradable, pero que sí sería un problema para el propietario, ¿no? El tema de sí, pipí fuera, de caca fuera, ¿vale? O tal. Porque los más sutiles como son, pues eso, gato que duerme más, gato que deja de subirse a los sitios que subía, eso el nada. gato que, claro, empiezan a pasar desapercibidos porque es algo progresivo. Por eso siempre hay que preguntar cuando tengamos un paciente pues viejito o que de repente encontremos hallazgos clínicos o hallazgos radiográficos, tenemos que empezar a preguntar en los cambios, por así decirlo, relacionados con los meses previos, ¿no? Con los años previos, ¿no? Porque claro, como es algo progresivo, el gato empieza a estar un gato activo, ¿no? Empieza a disminuir su actividad, progresivamente el dueño no es de un día para otro, de un día para otro te lo llevan, ¿no? El problema es que suelen ser gatos pues eso, que de repente, o sea, que cuando tenían 4 años eran súper activos y ahora que tienen 10, de repente duermen más, ¿no? Duermen más, están más aislados, muchos gatos lo que notan es que no duermen con ellos, ya no van a dormir con los propietarios, ¿no? A lo mejor porque les cuesta subirse a la cama, de un salto y no Sí, quieren, o no les gusta subirse al sofá. Son gatos también que muchas veces se acicalan menos, o sea,
tampoco lo notan, a lo mejor lo notas porque te llega, porque, pues eso, porque tiene una dermatitis a lo mejor en la zona del ano, porque está más gordito, porque se mueve menos y encima se lava menos. O sea, muchas veces hay muchas cosas relacionadas. Sí. Gatos con estreñimiento, o sea, gatos con estreñimiento que te vienen de repente porque están estreñidos y claro, ellos lo asocian a la dieta, ¿no? Y la dieta, vale, hasta ahí a veces podemos tener una modificación dietética, pero muchas veces que el gato no va al arenero porque le duele, entonces como no va, pasan, por ejemplo, a mi gato le pasa al artrósico, al que tengo aquí, ahora va bastante bien desde que está con el tratamiento y tal, pero, y con una ayuda especial, pero el pobre es como, bueno, pues no voy porque me duele, como me duele no voy, como no voy hago más, o sea, hasta es caca, como no hago caca, pues cada vez que voy me cuesta más, entonces al final, pues eso, es un círculo vicioso, ¿no? Y luego también hay gatos, por ejemplo, que nos pasa que llegan a la consulta con las uñas súper largas, no solamente porque no se hacen las uñas, sino también porque no se las acicalan, no se muerden las uñas para quitarse. Entonces, son de estos gatos con las uñas gordísimas, que te uñas que de repente las uñas de atrás o estas es que están muy gordas, claro, porque tu gato no está acabando bien ya. O sea, Claro. hay muchos signos clínicos, ¿no? Por así decirlo, que nosotros podemos ver en consulta, o sea, y signos también que el propietario puede ver. Gatos con disminución de la masa muscular, pues también lo quería comentar, o sea, realmente hay que hacer no solamente una exploración ortopédica, que la exploración ortopédica a veces, sobre todo para los clínicos como yo, pues no es fácil porque no somos traumatólogos, ¿no? A veces si es muy evidente, ves hay una inflamación, como, wow, ya está, ¿no? Crepita. Pero si no es muy complicado, pero muchas veces son gatos que de repente dices, pues, que no tiene masa muscular, y no solamente no tiene masa muscular, es que no tiene masa muscular de forma localizada, es decir, a lo mejor tiene muy bien la zona de aquí y de repente la zona para vertebrar, o sea, para lumbar o la zona del tren posterior está así como, o sea, como se le quedan como unas patitas como metidas para adentro, ¿no? Entonces, ostras, pues este gato igual tiene artrosis y el dueño no se ha dado cuenta por eso, porque son signos progresivos, ¿no? O bueno, o pacientes que no comen bien, lo que decíamos, pacientes que no comen bien, que cambian el apetito, también cuando tienen esopatologías a nivel oral. O sea, hay quizás lo que hablábamos, que hay un compendio de signos clínicos que hay que indagar y siempre de forma, por así decirlo, como digo, retrospectiva, o sea, remitiéndonos al pasado anterior, no al pasado reciente, sino al pasado anterior. Es preguntar si hay algún cambio de comportamiento respecto a cómo el gato se comportaba años antes, ¿no? No solo de movilidad, porque la movilidad es como muy clara, ¿sabes? Se sube donde se subía antes, camina como camina antes, eso está claro, ¿no? Sino también pues eso y cuando come igual, come las mismas veces, has notado que se le cae la comida, tiene cambios de apetito, es de apetito caprichoso, o sea, hay que hacer como, pues eso, una anamnesis, yo creo que es una anamnesis muy exhaustiva y retrospectiva, efectivamente, exhaustiva y retrospectiva. Es decir, no de tanto de qué has notado en esta semana o por qué has venido, que sí que es el motivo de consulta está muy bien, pero yo creo que aquí inclusive para la gente, vamos, incluida yo, para la gente que hagamos en algún momento medicina general, que te llegue un gato a vacunar, que te llegue el gato a vacunar, que no venga nada más que a vacunar y lo típico, vómitos, diarreas, tal. Tenemos que ir más allá. O sea, al fin y al cabo están en esa consulta, están pagando esa consulta para ponerle la vacuna y seguramente sea de las pocas veces que vayas a ver al gato en todo el año. Entonces, hay que aprovechar. Es el momento de interrogar al propietario como si no hubiera un mañana, porque es el momento de ver, de no solamente decir, bueno, pues igual porque ya es mayor, vamos a hacer una analítica. También es importante hacer chequeos, pero no nos olvidemos de la importancia de la información que podemos obtener solo preguntando, pero sabiendo qué preguntar y cómo preguntarlo también. Sí, de hecho, a ver, las preguntas, pues eso, sobre todo porque si le damos la opción, o sea, si son preguntas de sí y no, al final nos pueden un poco, no engañar, pero sí que como que ellos a lo mejor pues pueden obviarlo un poco más, no tienen que ser preguntas abiertas, sobre todo refiriéndose a eso, a lo que pasaba anteriormente, ¿no? O sea, si es un gato que siempre le ha gustado que le levanten en brazos, si le sigue gustando o no le gusta, si se comporta exactamente igual contigo y con el resto de personas, gatos, perros de la casa. Esas, un poco, pues eso, como ir preguntando cómo está la cosa en casa. Luego, a ver,
Luego se pueden utilizar escalas, me refiero, una vez que ya tenemos claro que nuestro paciente puede tener, por ejemplo, artrosis, ¿no? En el caso de artrosis, quizás es la patología más habitual, hay escalas, ¿no? Hay escalas que nos sirven tanto para cuantificar cuánto le duele o cuánto de mal está el gatito el día de hoy, ¿no? Como para valorar la evolución con el tratamiento que ponemos, ¿no? Con el antiinflamatorio, las analgésicos que pongamos, ¿vale? Entonces, está muy guay porque es una forma de ser un poco más objetivo, ¿no? Una escala cuantitativa es un poco más objetivo. Siempre esto es muy subjetivo, obviamente, pero nos da la posibilidad de ser un poquito menos subjetivos, ¿no? Hay escalas de tipo pues eso, son tocas dos preguntas al propietario y luego hay escalas que podemos utilizar otros en clínica que sirven para valorar cómo están las articulaciones y también cómo está la sensibilidad a nivel muscular. Que muchos gatos pues, también les molesta que les toque, o sea, no les molesta a lo mejor la articulación, pero sí les molesta los músculos. Entonces, bueno, eso también sirve para cuantificarlo. Darme un segundo, estos son cuestiones del directo. Yo creo que esto va a ser, ya lo veréis. Dame un segundito. Pues sigo hablando yo, no te preocupes. Sí, te dejo aquí. Eso, sobre todo en lo que respecta al tema de artrosis, que quizá es lo que hemos dicho, la patología más frecuente, es muy curioso el saber que no hay muchas veces correlación entre las radiografías y los signos clínicos. Es decir, podemos tener un paciente que venga pues, ya con una sintomatología compatible, como hemos dicho, ¿no? Que le cueste moverse, que dude al saltar, que dude al bajar de la esta, que ya se esté subiendo de forma rara, arrastrándose antes de saltar, que no se desplace de forma normal por casa, pues muchos de estos gatos que sabemos que ya tienen seguramente algo de artrosis, ¿no? Las radiografías pueden llegar a ser normales. O sea, de hecho, hay aproximadamente como 2/3 de gatos, más o menos un 70% de los gatos, con signos clínicos no tienen alteraciones en radiografía. Es un montón, ¿vale? Es un montón. Aquí si vuestros pacientes no tienen signos clínicos, o sea, tienen signos clínicos pero no tienen signos radiográficos, hay que seguir pensando en artrosis. Estaba comentando María que es muy curioso que un 70% más o menos de los gatos con signos clínicos de artrosis no tienen signos radiográficos. Entonces, que se ha visto que es un número alto. De que tu paciente tiene artrosis, pues que tienes que seguir sospechando que tiene artrosis, ¿vale? Hay que hacer un estudio de radiografía completo. Normalmente, eso también está en los estudios, pero lo mismo, o sea, yo creo que los estudios están ahí, otras en la clínica, te dicen que las articulaciones más afectadas son cadera, rodilla y codos. En mi experiencia, sobre todo, lo que más signos da, aunque es la que se supone que hay menos presentación, es la lumbosacra. Es la que tiene signos más severos a nivel radiográfico y la que da suele dar más signos más severos también clínicos, ¿no? La mayoría de las veces. Porque es verdad que articularmente es poco habitual que veas rodillas mal, caderas mal y codos mal, ¿vale? Se ven, pero quizá la lumbosacra, por así decirlo, es la más habitual. Se supone que los estudios te dicen que no, que es mucho menor, que hay más gatos con patología articular que con patología axial, pero la verdad es que en mi experiencia quizá o 50-50 o la lumbosacra es un poco la más hallada, ¿no? Y preparándome un poco este live y el webinar de la semana que viene, curiosamente encontré que me dejó flipada, que un 90% de los gatos mayores de 6 años tienen signos de artrosis. O sea, es un montón. Es un montón. O sea, estamos hablando de un gato de 7 años ya está dentro del grupo de días. Que son jóvenes, o sea, que son jóvenes, porque ahora sabemos que los gatos son longevos. Madre mía. Sí. Entonces, bueno, pues que es algo que no tenemos que pensar que porque nuestro paciente es maduro, ¿no? Es un gato maduro de 7-8 años, pues no está dentro del riesgo, sino que está dentro del riesgo con esa edad. Y empezar quizá un poco a preguntar y a investigar antes de lo que solemos hacerlo, ¿no? Sí. Antes de que el gato venga por ese motivo, por cambios de comportamiento, por cambios de movilidad, por mala eliminación inadecuada, hacerlo un poquito antes, ¿no? Y eso me llamó bastante la atención. Eso, el tema de las radiografías, quizá está bien que las tengamos en mente para diagnosticar
sobre todo para confirmar, porque si está el signo radiográfico, está la artrosis, obviamente, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial de qué patologías pueden producir alteraciones articulares en gatos, pero la mayoría son artrosis, ¿no? Si no lo vemos, puede estar igual. Si vemos cambio de comportamiento, vemos cambios de movilidad, vemos cambios en la eliminación, cualquier cosa que nos haga sospechar que nuestro paciente tenga dolor, aunque no veamos cambios radiográficos, seguimos teniendo que tener en mente lo que te decía. Quizá el ensayo terapéutico con tratamiento sea una herramienta válida. ¿Ves? Si no hay signos a la palpación y no hay signos radiográficos, bueno, pues este gato igual debemos probar pues, como veremos ahora, con antiinflamatorio no esteroideo, con Metacam, con Meloxicam o con algún otro tipo de tratamiento, y si hay una respuesta, entonces a lo mejor realizar un plan de rehabilitación, que eso también es súper importante. O sea, en lo que se trata de patologías que cursan con dolor, si el dolor es tratable con medicación, fantástico, ¿vale? Porque tenemos muchas herramientas, ¿vale? El problema de la artrosis es que tenemos que tener en cuenta que es algo, multifactorial, ¿vale? Y que el dolor también tiene un componente emocional muy grande. Entonces, no podemos centrarnos solamente en fármacos. Tenemos que centrarnos en fármacos, en una modificación ambiental para hacerle al gato la vida más fácil y también que se mueva más, que esto es súper importante, y en terapias complementarias, es decir, pues, rehabilitación sobre todo, que se está viendo que es un impacto muy bueno a nivel de la artrosis en gatos. Ahora veremos por qué. Y bueno, luego también hay pues, otro tipo de estrategias como pueden ser nutracéuticos, como pueden ser dietas, como pueden ser fármacos, nuevas terapias que también pueden ayudarnos, ¿no? Ayudarnos con nuestro paciente. No debemos olvidar que como son pacientes también, que son pacientes mayores la mayoría, pues ¿qué ocurre? Que tenemos a veces patologías, entonces a veces no podemos utilizar la dieta, la medicación que queremos, tenemos que utilizar la medicación que podemos con otras terapias, ¿no? O sea, es importante, o sea, esto es como, no es una receta magistral, aquí tenemos que ser un poco clínicos y pensar en varias cosas. Entonces, bueno, tema de tratamiento, porque me enrollo con las persianas, llevamos ya 40 minutos aquí hablando. Quiero sobre todo que quede mucho para dudas. Tú háblanos, nada, no te preocupes. Estaban preguntando ahora recomendaciones para prevenir la artrosis, que luego deberíamos llevar una preguntilla, pero tú sigue. Genial, genial, sí, la pregunta no es teniendo caso, estoy aquí hablando y luego ya me las opinas. A ver, medicamentos para tratar la artrosis, el fundamental quizá y el más importante ahora mismo son los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, el Meloxicam. No solo por el tema de la inflamación, o sea, porque lo que se ha visto es que aparte de la inflamación que produce la artrosis, si consiguiéramos detectar la artrosis de forma temprana, los antiinflamatorios son eficaces en estadios tempranos, con lo cual conseguiríamos, por así decirlo, frenar la progresión. Esto es muy complicado que lo consigamos, realmente la vamos a diagnosticar mucho más tarde, ¿vale? Pero siempre que nuestro paciente se pueda, o sea, siempre que sea un paciente que no recibe corticoides, que no recibe IECAS, que no recibe telmisartán, que no tiene un problema renal inestable, porque, ojo, los pacientes con enfermedad renal estable y controlada pueden tomar AINES sin problema, ¿vale? Con muchísima vigilancia, con controles, con unas pautas para el propietario, pero pueden tomarlos. Entonces, siempre que podamos dárselos, deberíamos darlos. Buscar la dosis mínima efectiva, la dosis que mejor mantenga a nuestro paciente sin signos, es decir, nosotros hacemos una valoración previa. Al tu gato que le cuesta saltar, hasta qué distancia, cómo salta, no sé qué, y sobre todo es muy guay pedirles vídeos a los propietarios que nos graben el gatito en vídeo para poderlo visualizar nosotros. Si el propietario es un poco baguete, pues al final lo va a hacer, pues nos toca a nosotros ser un poquito más pesados y investigar un poco más, pero bueno, hay que adaptarnos también al propietario. Decirle eso, hacer una recopilación y luego valorar con una escala, de, como he dicho, de dolor crónico, ver cómo ha mejorado cuando hemos empezado con tratamiento. ¿Vale? Entonces, los antiinflamatorios, guays. Luego, si no podemos usarlos o si tenemos que usar algo más, podemos usar. Estoy hablando sobre todo de lo que hay evidencia científica, ¿vale? De lo que está comprobado y que funciona, ¿no? O sea, porque luego hay más cosas como pueden ser el tema de los cannabinoides, que también hay mucha literatura, pero todavía no hay, no hay nada de peso. La gabapentina, que para el dolor neuropático funciona muy bien y aparte es un fármaco bastante seguro
con pocos efectos adversos, se puede utilizar prácticamente con casi todo, con casi todo, combina con casi todo. El único problema quizá es que hay gatos que les deja muy segados. Bueno, pues hay que a lo mejor ajustar la dosis, empezar con una dosis más baja, luego subirla, si no, pues retirarla, ir bien, jugando. Pero es verdad que es bastante efectiva. Y el tramadol también, como analgésico opioide, como también tiene un componente de inhibidor de reacción de serotonina y tiene MDA, la verdad es que es bastante bueno porque controla el dolor en de varias formas, ¿no? En varios puntos. Pero contras que tenemos con el tramadol pasa un poco con la gabapentina, deja a los gatos un poco secados a veces. A nivel gastrointestinal también tiene sus aquellos, ¿vale? Y sobre todo es muy importante que no se puede dar con ciertos fármacos, no se puede dar ni con fluoxetina, ni con mirtazapina, ni con, o sea, muchos de los fármacos que se utilizan a nivel de etología, ¿no? Por ejemplo. De comportamiento, sí. Claro. Hay que tener mucho cuidado cuando va a tener gatos ya como digo yo, polifarmacia, pues mirar. Hay una página muy buena que se llama drugs.com, me parece que es, en internet, que te vienen todas las interacciones. A mí me encanta porque es como, a ver si interacciona esto con los gatos que tienes con polifármacos, pues dices, a ver si la voy a liar metiendo otro fármaco. Sí, porque hay cosas que tienes claras, pero hay otras que dices tú, ostras, es que nunca me había planteado, porque claro, cada caso es un mundo y cada caso te va a llevar, por suerte, a preguntarte algo nuevo. Claro. Gatos geriátricos con más de un fármaco, pues el tramadol tenemos que tener cuidado. La gabapentina está guay porque la podemos combinar con todo y los AINES lo mismo que decíamos antes. Entonces, quizás estos tres fármacos son un poco la herramienta que podemos utilizar. AINES con tramadol, AINES con gabapentina. O sea, gabapentina con tramadol yo creo que no, porque nos va a dejar al gato hecho polvo, ¿no? Pero si es necesario se utiliza, ¿no? Pero podemos utilizar estos tres. Y luego lo que comentaba el tema sobre todo de rehabilitación, que sin ser yo una experta ni tener mucha idea del tema, me refiero de saber qué técnicas, cada vez se está viendo que tiene un mayor impacto. Tiene un mayor impacto, primero porque, a ver, tú lo que estás haciendo es tratar la musculatura o la articulación que tiene malestar, ¿no? Con lo cual, al final, desinflamas, ¿no? Tiene un efecto directo, ¿no? Tiene un efecto directo en la transmisión del dolor, ¿no? Por otro lado, también tiene un efecto indirecto que lo que produce es eso, mejor, o sea, a nivel de, si tú consigues curar y que quieres desinflamar esa zona, pues también hay un menor estímulo a nivel del sistema nervioso, con lo cual al final también el dolor neuropático lo está controlando por otro lado. Y por otro lado, mediante los ejercicios que un veterinario rehabilitador sepa, nos mande a hacer en casa, hay muchos gatos que esto les gusta y produce pues también una mayor interacción con el gato y un mayor impacto a nivel emocional. No olvidemos que el dolor tiene un componente emocional grandísimo. O sea, nosotros mismamente lo sabemos, cuando estamos de peor humor nos duele más que cuando estamos más contentos, ¿no? Sí, totalmente. Y tenemos una cosa que se llaman opioides endógenos que se liberan cuando estamos de buen humor. Claro, entonces eso es súper importante también. Entonces, los opioides endógenos también se liberan si el gato está en un entorno agradable con un propietario que le está cuidando, le está acariciando, al gato le gusta, o sea, hay que irlo, o sea, yo también sé que hay muchos gatos que no les gusta la rehabilitación, que no les gusta el toqueteo, esto o bien se puede ir, pues eso, imagino que contracondicionando, o bien se puede ir incrementando cada vez más el tiempo en el que estás con el gato para hacer que al final acaba tolerando y hasta lo que le gusta. Esto es súper... Sí, esto al final, claro, esto es ir poco a poco y de manera gradual, que básicamente es esto, es un contraconocimiento con desensibilización, de decir, pues a poquitos te voy exponiendo poquito a poco a una situación nueva, pero de una manera en la que no te sobrepase tus límites y a mayores, si cabe, encima lo vamos a asociar a algo que te guste. Muchas veces, pues, gusta, inclusive el un poquito de comidita, unos premios, claro, es que hay que ajustarse mucho al paciente, porque hay gatos que les flipa la comida o les flipa algo en concreto y lo puedes trabajar, y en cambio hay gatos que prefieren otra cosa, prefieren igual el contacto, o sea que el contacto, claro. Aquí hay que ajustarse. Sí, verdad, que esto pasa, que pese a que no nos lo creamos, esto pasa, que a los gatos también puede gustarles tener el contacto. Lo que pasa es que hay que saber si les gusta o no. Sí, por ejemplo, mi gato es muy personal, a él le encanta, estamos viendo aquí para él. Y luego,
10.000 me parece bueno. Y luego también, bueno, lo que hablábamos, eso también tiene mucho con la etología, el tema de acondicionar la casa. O sea, Sí. que también cumple un poco dos premisas, ¿no? Pero perdón, no sé si Bueno, nos han puesto de acuerdo, maullando y la mía ladrando. No sé si la estáis oyendo, pero está ladrando por aquí. Que no sé ni dónde está, si no la veo. Perdonad, pero esto son No, cosas, no. cosas del directo y cosas de la radio. Lo que decimos del acondicionamiento, que también es muy importante, acondicionar la casa, no solo, o sea, por el hecho de que el gato tenga acceso a los sitios, ¿no? En plan de pues, ponerle todo fácil, alturas intermedias para subir a los sitios, a los sitios me refiero de descanso, de comida, de bebida y tal, sino también el estimular el movimiento, porque esto hace que tengas mayor masa muscular. Es un poco, ¿vale? Entonces, quizá no debemos dejar todo a los fármacos, sino también, pues eso, tema de rehabilitación, tema de acondicionamiento de la casa. Y bueno, el tema de los nutracéuticos, que está todavía, o sea, todavía no hay demasiado en estudio. Quizá lo único que se ha visto es que los ácidos grasos esenciales omega 3 sí que tienen un impacto bastante bueno a nivel de antiinflamatorio. Se ha visto en dietas, se ha visto en suplementos. Y el resto está todo, como digo yo, en estudio, en proceso, viendo, hay muchísimas terapias, por así decirlo, nuevas, ¿no? Temas de las madres, los anticuerpos, que se irá viendo con el tiempo, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy tenemos estrategias, como comentaba, tema de fármacos combinado con acondicionamiento y con rehabilitación, con terapias complementarias, que es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de un paciente con dolor crónico, o sea, sea por artrosis, sea por otra patología, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que luego hay terapias complementarias para otras patologías que también hacen. Así que, bueno, esto quizá es, como digo yo, lo más nuevo a nivel de actualización. Ya, vale, si quieres, hay un par de preguntas relacionadas con fármacos, básicamente. La primera de ellas era que más o menos, ¿a qué dosis sueles usar el tramadol? Y más o menos nos preguntaban también, ya te hilo, ¿vale? Que más o menos esos tratamientos, ¿cuánto tiempo se pueden mantener? Son patologías crónicas, o sea, claro. en el caso de antiinflamatorios no esteroideos, de AINES, de meloxicam, pues tienes que buscar la dosis mínima efectiva, que hay estudios que ya lo han visto, ¿no? Han ido bajando la dosis hasta que encuentre la dosis que el gato es mejor, mantenerla y hacer controles periódicos, ¿vale? Porque el único problema que puedes tener con estos gatos es que el día de mañana pues tengan que dar otro fármaco y tengas que retirar el AINE, por ejemplo, como me pasó a mí con mi gato, que por ejemplo el meloxicam iba muy bien, pero tuve que dar corticoide, con lo cual tuve que retirar el AINE. Claro. Porque lo que sí que se ha visto es que si tú haces si tienes un gato con enfermedad renal o sin enfermedad renal y das meloxicam y haces buenos controles, en los estudios se ha visto que no empeora la progresión renal, ¿sabes? Que no por dar antiinflamatorio vayas a superar el riñón. Siempre que lo hagas bien, siempre que lo hagas con comida, que esté hidratado, que no tengas otros fármacos nefrotóxicos en potencia, etc. ¿Vale? En el caso del tramadol o de la gabapentina es lo mismo. Tienes que empezar por la dosis que el gato te permita. O sea, por ejemplo, yo con el tramadol empiezo a 2 miligramos kilo y con la gabapentina empiezo a 5 porque me suele producir sedación. Entonces empiezo con esa dosis y si va bien, hay más que bajar, subo, ¿no? Hay más que bajar, subo porque hay gatos que luego se acostumbran y tienes que subir. Con los AINES estás al revés. Y son tratamientos crónicos, o sea, tratamientos crónicos porque es una patología crónica, estamos hablando no de un proceso agudo, no de una mastectomía, de unas extracciones dentales, estoy hablando de algo que el gato ya tiene, o sea, una alteración en el sistema nervioso central, que eso es irreversible, el normal adaptativo es irreversible, con lo cual hay que darlo de por vida. Ajustar dosis, puedes a lo mejor empezar con un fármaco, poner otro, empezar con 2 y quitar 1, siempre intentando hacer una cuantificación, ¿no? Como he dicho, una valoración del dolor lo más objetiva posible con este tipo de escalas, ¿no? Manteniéndote muy en contacto con el propietario, que cuente cómo está el paciente, haciendo mucho seguimiento telefónico, sobre todo, porque esto no es una exploración física que tú tengas que hacer, sino un seguimiento telefónico más que nada. Luego tienes que hacer controles para ver que está todo bien, ¿no? Pero es para toda la vida. O sea, es para toda la vida del gato, el tiempo que le quede. Sí. Están preguntando por aquí ¿qué utilizarías en gatos en los que la buprenorfina y el tramadol producen hiperexcitación? Bueno, se podría, o bien eso, empezar por AINES si puedes, si lo puedes AINES, gabapentina, combinarlo con terapias complementarias y a lo mejor los pides empezar con dosis más bajas.
con dosis más Vale. bajas de estos, porque De opioides. en tramadol, por ejemplo, hay estudios que se ha visto que a 1 miligramo kilo cada 12 podría hacer efecto. O sea, de 1 a 5. Entonces, bueno, se da la dosis Claro. de 2, yo creo un poco como... Pero a 1 podrías empezar. Por a 1 este gato lo tolera bien y no le produce nada. O sea, es un poco Claro. ir viendo. Ir probando en cada caso. Vale. Nos pregunta Arturo que si utilizas la nimotriptalina. Yo, ¿es la primera Pues vez? mira, la meticilina, sí. Bueno, tradicionalmente se utilizó mucho en anestesia idiopática, ¿no? Está en estudio la meticilina. Está en estudio porque lo que hay no da una evidencia súper clara, súper mega clara de que funcione, pero sí que puede, o sea, como que no hay estudios suficientes, pero parece que puede ser un fármaco que funcione a nivel de sistema nervioso central, neuropático. Pero para más cosas que la cistitis idiopática, ¿eh? No solo para cistitis. No sé para... Sí, yo la mitriptilina, inclusive en algún caso también en los que hay conductas estereotipadas o alguna conducta compulsiva que nos acaba provocando algún tipo de, bueno, ya no mutilación, pero sí que daño en alguna extremidad, ya sea cola, ya sea patas y demás, también va bien porque tiene cierto efecto también, o sea, tiene efecto analgésico aparte de su efecto también como psicofármaco. ¿Y la dipirona? Sí. También, ¿no? ¿Cuál? ¿La dipirona? La dipirona, sí. No, la dipirona no la he utilizado Tampoco. prácticamente. Además, me parece más un fármaco como para dolor. O sea, la dipirona es, me parece que es la... Ah, no es el Metimaz, es el metamizol. Es el metamizol, ¿no? No, yo creo que yo por lo menos el metamizol lo utilizo mucho como antipirético, pero no como analgésico. No, en gatos no hay prácticamente nada. O sea, no hay, vamos, creo que no prácticamente nada, creo que no hay nada de estudios con este fármaco y realmente no se puede recomendar como un fármaco para utilizar en dolor crónico. Vale. Vale, es que sabía yo que se me había quedado una que les recordaba del tema de problemas bucales, que nos preguntan que si para los gatos con problemas bucales, ¿qué fármaco tienes de elección para el control del dolor? ¿Igual el meloxicam o algún otro más? Sí, a ver, normalmente, combinar siempre, o sea, aquí suelo combinar meloxicam, aquí en este caso con buprenorfina casi siempre. De hecho, se me suele quedar corto. Si utilizas buprenorfina se queda corto, si utilizas meloxicam se queda corto y a veces gabapentina. La gabapentina, la verdad que me ha funcionado bastante bien. Yo creo que en esos gatos que llevan, pues sobre todo los gatos que llevan muchísimo tiempo con el problema oral, gatos que han venido ya de años dando tumbos, que ya tienen una sensibilización central, dolor neuropático, y claro, el gato tiene a lo mejor tú le abres la boca y dices, ostras, pues no está tan inflamado, y el gato no come, o sea, no come y se encuentra mal. Y la gabapentina es manos de santo, o sea, les va súper bien. Sí. El único problema que tenemos aquí es gatos que tienen problema oral, darles medicación oral, ¿no? Entonces, claro, bueno, a ver, el meloxicam tenemos la ventaja de que se jarabe en suspensión, con lo cual se da con la comida, se da bien. La buprenorfina normalmente es poca cantidad, se da también bien. Tenemos más problema con la gabapentina. Entonces, bueno, muchos gatos una vez que ya les controlas el dolor con estos dos fármacos, ya sí que te dejan dar la gabapentina mezclado con algo de comida, ¿no? Sí. Porque lo que es vacío directamente, no. Ese es el principal problema que hay. Entonces, hay gatos que a lo mejor hay que hospitalizarlos para hacer el control del dolor. Una vez que estén ya controlado el dolor, entonces ya empiezas con terapia oral que te va a dejar ya manipularlo un poco. Te va a dejar mejor, más fácilmente manejar en casa, sí. Sí, nos decían que si gabapentina, bazupre más meloxicam, sí, todo. Si hace falta todo. Si hace falta todo. Tengo con todo. Luego empiezo a retirar. Luego ya empiezo a retirar. Claro. Empiezo a bajar dosis de meloxicam, dosis de buprenorfina. O sea, voy intentando ver qué me deja retirar. Sí, sobre todo, a ver, intento retirar los fármacos que son cada 12 horas porque al gato y al propietario les viene peor. Sí. Normalmente. Al final es manejo y hay gatos que no hay mucho problema con el manejo, ya lo hablábamos la semana pasada, hay gatos que son más sencillos, claro. Pero hay gatos que puede ser un infierno y al final, pues ya sabemos que encontrarse lo que estábamos hablando, un estrés crónico que al final es lo que se convierte en tener que dar medicaciones cada 2 veces al día, es estrés crónico para el animal, si hay que mantenerlo y al final esto es contraproducente. También es verdad que si te tienes que plantear dar un tratamiento crónico a tu animal, te vas a ver obligado a intentar hacerlo y buscar la manera en la cual y al final se puede, que la gente es muy reacia
y luego se puede. Luego, o sea, el gato se acostumbra, ve que el gato ve que no pasa nada, que no lo estás envenenando, ¿no? Porque al final el gato es un mecanismo un poco de supervivencia, ¿no? Los gatos evitan todo lo que son sustancias amargas y tal, aparte de que huelen lo amargo, como digo yo, porque es como amargo veneno, me muero. Sí. ¿Quieres envenenar? ¿Quieres envenenar? ¿Por qué? Una vez que ya ven que no se envenenan, que no se mueren, dice el gato, dice, bueno, vale, está todo bien, mi dueño me quiere, no me hace nada, venga, dame la pastilla. Sí, claro, yo creo que hay que intentar que las primeras veces sean lo menos dramáticas posibles, porque sí que es verdad que si todo se convierte en perseguir al gato por casa, placarle, sujetarle, abrirle la boca, esto lo tienes que hacer una vez en la vida, pues muy bien. Bueno, muy bien, no. Previsibilidad, pues bueno. previsibilidad. Es como con todo. Pero, yo digo, igual que la comida húmeda y la comida seca, la medicación hay que dársela 2 veces al día y el gato sepa, porque el gato en su momento se va a esconder, vale, pero se va a esconder 2 veces al día. No se va a pasar el día entero escondido. Sí. O sea, que dices, tranquilo. Digo, no, si lo que pasa es horroroso, el gato dice, Dios mío, todo el puñetero día. Todo el día detrás de mí. Sencillo. Por favor, por favor. Sencillo. Sí. Bueno, están preguntando ya, para terminar, nada, esto yo creo que está preguntando varias gente, ¿tramadol o Bupres? ¿Tramadol o Bupres? Esto es como, ¿qué eliges primero? ¿De quién tiras primero? ¿Del tramadol o de la buprenorfina? Pues depende. Por ejemplo, sí, ¿no? Yo soy más fan de la buprenorfina, ¿vale? Soy más fan de la buprenorfina, pero es verdad, por ejemplo, que para dolor oncológico y para dolor oncológico, sobre todo, el tramadol es lo que mejor me ha funcionado. O sea, personalmente, o sea, yo te estoy diciendo es mi experiencia personal. Sí. Y para artrosis también, pero para dolor oncológico, lo que mejor. O sea, gatos que estaban, por ejemplo, con buprenorfina ya previamente, pero más otra cosa, o sin nada más porque no podían tomar nada más, que deja de estar bien, y con el tramadol muy bien. Aparte, bueno, el tramadol, lo bueno es que ahora también ya tenemos el tramadol de veterinaria, que se lo toman mejor, que antes no había, entonces bueno, ahí tenemos la opción de que se lo tomen. Pues... Oh. Está por ahí de fondo. Sí, vale. Es que sí que ahí. Ven. Bueno, yo creo que ahora ya sí que, última pregunta, porque me quiero despedir también bien. Utilizar corticoides de larga duración en gingivitis, un poco lo que creo que has comentado al principio. Gingivitis estomatitis también es una buena opción. No, para nada. No. Es la peor opción que puedes utilizar, de hecho. Es la peor Por eso he leído esta pregunta, digo, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo porque es algo que está muy extendido todavía. Sí, efecto antiinflamatorio tiene, pero no tiene efecto analgésico. Al punto que no tiene efecto analgésico. Y sobre todo, concretamente, para el tema de la gingivitis crónica, al final es Juan Pablo Brevar mañana, porque si tienen un proceso de tipo vírico, nos está complicando todavía más. Y luego son gatos que suelen ser refractarios, o sea, gatos que luego cuando haces una exodoncia no van bien porque hay ya un componente, o sea, ya te has cargado el sistema inmunitario de ese gato, ¿vale? Aparte y sobre todo de POT, ni de broma, vamos, o sea, si quieres dar un corticoide, totalmente, si quieres dar un corticoide, en plan de gato que no come, tengo que darle corticoide, que no puedes darle ahí, tengo que darle corticoide, vale. Unas dosis, yo también lo he utilizado, incluso en el post, gatos que se les inflama mucho la boca, la cara, y luego le doy corticoide. La AINE no va suficiente, le doy corticoide, pero luego lo quito y vuelvo a un fármaco, primero más manejable, que pueda dar de forma crónica, sin tantos efectos adversos, sobre todo porque aquí los de POT al final tienen sobre todo muchas historias, por eso. Sí. Pues mil gracias. Belén, yo creo que es que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, gracias. Casi una horita. Gracias enormes, gracias siempre, de verdad, porque yo creo que aprendemos, bueno, yo aprendo mucho siempre, que es lo bonito. Y bueno, yo creo que también la gente ha disfrutado y ha aprendido, así que ¿para qué queremos más? Nada, lo dicho, que tenéis a Belén pensando en gato, 100% recomendable para todos los que seáis principalmente veterinarios o proyectos de veterinarios, porque de verdad que tiene un montón de información en su perfil súper interesante sobre 1000 trillones de temas distintos sobre medicina felina, que os va a ayudar a aprender mogollón.
Y nada, que se te dé bien el resto de seminarios, que sé que vas a hablar mucho de dolor eso, en estos próximos días. Claro. Sí, uno de dolor también, que ha sido genial porque me digo, mira, la semana del dolor, Todo. del dolor. Voy a bucear, está bien. Pues nada, mil gracias, que tengas un buen fin de semana, lo que resta de fin de semana, y que bueno, a ver si hay suerte y nos vemos cara a cara pronto, aunque tenga yo, me voy para allá a verte, no pasa nada. Claro, ahora yo estoy ya en Valencia, que ya es más complicado, pero bueno, ya... No pasa nada, no pasa nada. Y nada, muchas gracias por invitarme, se me ha pasado volando, como siempre. Sí. Se me ha pasado así. Sí. Así que nada, se quedará grabado, ¿no? Se va a quedar grabado en Instagram TV, en IGTV. En Instagram TV, ¿no? Para que podáis verlo las veces que queráis, retomar datos, ver lo que hablamos y lo que no hablamos y repasar todo lo que se ha dicho hoy aquí, que verdaderamente es información interesante y útil para nuestro trabajo. Esa es la realidad y para asegurar un poco lo que tenemos que buscar nosotros, que es el bienestar de nuestros pacientes. Así que nada, un beso a todas y a todos y que tengáis de verdad un feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao.